Señores, hagámonos los sorprendidos. Carlos Saade es reelegido como presidente del COENA. El COENA es la cúpula del partido Arena. Les digo que nos hagamos los sorprendidos porque ya sabíamos que esto iba a suceder. Esto ya estaba pactado. De hecho, el partido Arena hace la pantalla que tienen pues, elecciones internas cuando ya sabemos todos que no hay democracia ahí, que se eligen ellos a dedo. Prácticamente la cúpula y los oligarcas eligen, bueno, los que antes eran oligarcas, pero estas personas eligen a quién quieren tener como presidente del partido Arena. Y esto es algo que los medios de comunicación no te dicen y que muchas personas no te dicen y que vamos a hablar en este video. No solo la forma en que ellos manejan sus estructuras internas, sino también cómo manejaban el país antes por medio de sus oligarcas y que prácticamente ellos manejaban el gobierno, la gente que estaba en el partido Arena e incluso el FMLN manejaban el gobierno, pero los oligarcas, las familias poderosas del país manejaban el Estado. Esto no es una opinión mía. Es parte de una entrevista que dio Dagoberto Gutiérrez, que es un experto en política, mejor dicho, fue un experto en política, lamentablemente ya no está entre nosotros, pero era una persona que siempre nos iluminaba con el conocimiento que él tenía. Y esto la gente no lo va a poner en duda, porque todos sabemos que era así. Para las nuevas generaciones que no conocen al partido Arena, que solo han visto la fachada de ahora, que solo han visto a Marcela Villatoro o a Francisco Lira, aquí van a conocer la verdad de cómo se mueve este partido, la forma en que le gusta controlar no solamente las elecciones internas, sino también todo lo que tenga que ver con el Estado en El Salvador. Aquí van a ver ustedes de primera mano, no solamente de labios de Dagoberto Gutiérrez, sino también de la opinión del presidente Bukele. Así que quédese porque va a estar interesante. Como les decía en el título de este video, esto es algo que no te dicen los medios de comunicación. No hablan acerca de este tipo de manipulación que hace Arena. Vean, ahí está la noticia. Arena ratifica a García Saade como presidente del COENA. Carlos Saade. Y es curioso que esto salga a la luz o que hagan esta noticia cuando ya sabemos que ha tenido pues muchas diferencias con Marcela Villatoro, que es alguien que ha tenido mucho apoyo también en el partido Arena, si no fuera diputada. También ha tenido algunas diferencias Marcela Villatoro con Francisco Lira, y eso todos lo sabemos, incluso lo hemos visto en las plenarias. Y qué curioso que se da esta división dentro del partido, pero aún así vuelven a elegir a Carlos Saade. Ahí es donde, y miren, y lo peor que con el 75% de participación, o sea que la gente decidió participar y aún así, supuestamente, ¿verdad? Y aún así lo eligieron a él. Pues ya sabemos nosotros que son elecciones arregladas. Y lo dice también Dagoberto Gutiérrez, a quien vamos a escuchar en este momento, porque es algo importante que los salvadoreños conozcamos cómo funciona este partido Arena. Creo que la gente que ya tiene años de seguir la política en El Salvador sabe bien cómo funciona Arena, pero no está de más recordarlo, recordar cómo manipulan las instituciones, cómo manipulan el Estado, cómo tratan de manipular la política en el país y todo lo que se les pone enfrente. Es bueno recordarlo y es bueno que las nuevas generaciones lo aprendan también para que no cometan el error de votar por estos partidos corruptos. Escuchemos lo que tiene que decir Dagoberto Gutiérrez. Cuidado como vos estás creyendo que la guerra civil terminó con los acuerdos de paz. No, hombre. Terminó en esas negociaciones secretas donde se resolvió el motor de la guerra civil, que fue la exclusión política. Cuando los oligarcas dijeron, háganse alcaldes, háganse diputados, háganse ministros, háganse presidentes de la República, háganse cargo del gobierno y nosotros nos vamos a hacer cargo del Estado. Así dijeron. Te estoy contando una reunión donde yo estuve. Y se hizo la alianza. Nosotros nunca fuimos partido político, no, pero los oligarcas organizaron un partido político. Y una vez lo tuvieron, dijeron, pónganle nombre. Claro, se le puso FMLN, ¿verdad? Y la gente
le costó entender que ese partido FMLN no tenía nada que ver con el FMLN guerrillero. Es que no es fácil. El pueblo de El Salvador ha dado pasos gigantescos en su cabeza política. Al fin entendieron, así como los chilenos entendieron que Arena y el Frente no son diferentes. Son la misma cosa. Parece simple. No, no lo es. Es que cuando terminó la guerra civil, hace más de 30 años, parte de los mandos guerrilleros negociaron con la oligarquía en secreto. Y allí se establecieron los términos reales para el fin de la guerra civil. Cuidado como vos andás creyendo que la guerra civil terminó con los acuerdos de paz. Escuchan, cuidado si andás creyendo que el conflicto armado terminó con la firma de los acuerdos, dice. ¿A qué se refiere con todas estas palabras de Dagoberto Gutiérrez? Y es preciso que nosotros conozcamos las diferentes posturas o los diferentes grupos que estaban en ese momento. En ese momento estaban los guerrilleros, que no estaban compuestos solo por un movimiento, sino que eran varios movimientos. Uno de esos movimientos era donde pertenecía Dagoberto Gutiérrez, que él mismo lo ha dicho en ocasiones anteriores. Éramos políticos o éramos un movimiento de izquierda, no políticos, eran un movimiento de izquierda, pero no éramos comunistas, dice él. Habían otros grupos que sí eran comunistas, o sea, tenían diferencias entre ellos. Eran siempre de la izquierda, eran oposición, así como ahora, ¿verdad? Es algo curioso ver que Arena es oposición al gobierno, pero tiene una ideología muy diferente al partido Vamos y al FMLN. Entonces, cuando se reunieron con los oligarcas, escuchen que ni siquiera se reunieron con los políticos que estaban al mando en ese momento, se reunieron con los oligarcas. ¿Quiénes eran los oligarcas? Aquellas familias que eran famosas, ¿verdad? Por ser las familias más poderosas en El Salvador. No sé si recuerdan ustedes todas esas historias de las 14 familias en El Salvador, que eran las familias más poderosas, las de mayor dinero, que eran familias que tenían pues el control prácticamente del gobierno. Y lo demuestra acá Dagoberto Gutiérrez. Por eso les digo, el FMLN o esos grupos de izquierda no se reunieron con el gobierno, se reunieron con los oligarcas, grandes empresarios como lo es hoy en día Javier Simán, por ejemplo, que sabemos que desde las sombras siempre tiene injerencia en lo que sucede en el partido Arena. Son empresarios como también Callejas, que son empresarios que tienen poder sobre estos partidos y que ellos son los que deciden el destino. Ellos son los que deciden quién va a ser el presidente y luego hacen la pantalla como que hay elecciones internas y todo esto. ¿No? Eso es solo una pantomima, es solo un teatro el que hacen. Al final son estos oligarcas los que deciden. Y en ese entonces, estamos hablando del año 1992, fueron los oligarcas quienes decidieron el final del conflicto armado. ¿Qué negociaron? Repartirse el pastel. Obviamente la mayor tajada la iba a tener los oligarcas porque eran los que tenían el poder en ese entonces. Pero le dieron una tajadita, una porción del pastel al FMLN. Crearon ellos el partido FMLN. Y como dice Dagoberto Gutiérrez, ni siquiera habían personas que estuvieron en el real movimiento de izquierda cuando fue el conflicto armado, sino que personas que los mismos oligarcas eligieron. Como el caso de Sánchez Serén, como el caso de Lorena Peña y todas estas personalidades del FMLN, que la oligarquía sabía que les iban a ser fieles a ellos. O sea, prácticamente montaron un partido político con las personas que ellos eligieron para darles parte del poder, no del Estado, sino que del gobierno. Y aquí hay que hacer la aclaración también, la diferencia, qué es gobierno y qué es Estado. El gobierno es todas aquellas cabezas, todos aquellos ministros o presidentes de las diferentes carteras del gobierno. Por ejemplo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación. Recordemos que estos guerrilleros que eligieron para formar el partido FMLN ocuparon en su mayoría cargos como estos. Diputados también, pero ahí hablamos del Estado.
Pero ¿a qué se refieren con que los oligarcas iban a ser los dueños del Estado y solo le dieron una parte del gobierno al FMLN o le dieron participación, digamos? El Estado ya es todo. Estamos hablando del poder judicial, el poder legislativo y el órgano ejecutivo. O sea, los tres poderes del Estado unidos forman el Estado y estos oligarcas estaban por encima del Estado. Y muestra de ello es que ustedes ven cómo algunos políticos cometen sus actos de robos dentro de una función pública, ¿verdad? Dentro de un puesto público, roban, cometen actos aberrantes ahí adentro, lavado de dinero y todo tipo de ilícito, y no les pasa nada, no van a la cárcel, no tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque viene una orden desde arriba, desde los oligarcas, que les dice a los jueces, miren, a él no lo toquen porque es alguien que nosotros lo protegemos. Y cuando hay que crear una ley, dicen los oligarcas, venía, mejor dicho, la orden desde arriba, desde los oligarcas, a decirle a los diputados, miren, esta ley quiero que la modifiquen porque no me beneficia, quiero que me beneficie a la hora de manejar mis empresas. Y así se manejaba el gobierno antes. Entonces crearon como un partido ficticio de oposición que era el FMLN. Crearon este partido para hacerle creer a la gente que tenían oposición. Esa típica frase de pesos y contrapesos, ya lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Muchas veces se dice los pesos y contrapesos. Pues ese contrapeso que supuestamente el partido Arena, el partido oficialista en ese entonces, que era el que estaba a cargo del gobierno, ese contrapeso que tenía, ellos mismos se lo inventaron. Ellos mismos crearon y dieron la pauta para crear el FMLN, y es un contrapeso que ellos controlaban, que ellos manipulaban. Luego ya en el 2019 la gente despertó, la gente se dio cuenta que Arena y FMLN eran lo mismo. Todavía hay gente que se sigue peleando, hay gente que sigue estando del lado del FMLN, peleando contra Nayib Bukele y contra Arena, creyendo que todavía la lucha continúa, ¿verdad? Son gente todavía más ignorante de la que antes eran los salvadoreños. Pero los salvadoreños lograron comprender que si querían romper el bipartidismo o querían romper el sistema actual que teníamos en 2019 y antes, tenían que votar por uno diferente al FMLN y Arena. Y por eso votaron por el presidente Bukele, que fue la figura que surgió para romper el bipartidismo. Pero eran lo mismo y siguen siendo lo mismo. Arena y FMLN siguen siendo más de lo mismo. Los dos partidos tienen gente que se dieron a la fuga, tienen gente que robaron del gobierno. Entre ellos nunca se pusieron el dedo, si ustedes se fijan. Nunca se reclamaron entre ellos o expusieron al gobierno anterior. En el 2009 llega el gobierno de Mauricio Funes y en lugar de exponer todos los robos que hizo Arena en sus 20 años atrás, en los 20 años que estuvieron en el gobierno, no. ¿Qué es lo que hace Funes? Él también roba. O sea, no salimos de nada aquí. Era una rueda de caballito. También esa era otra frase que habían mencionado antes. Una rueda de caballito. Uno votaba por el FMLN, eran lo mismo. Votaba por Arena, eran lo mismo. Quienes estaban arriba de ellos era esa cúpula de oligarcas. Y el temor de ellos vino cuando vieron que nació la figura del presidente Bukele, se les iba a acabar el circo del bipartidismo, el engaño con el que tenían a la gente. Y en el 2019, gracias a Dios, se logró romper ese bipartidismo. Muchas personas votaron por Nayib Bukele no solo por el buen trabajo que había hecho en la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y la alcaldía de San Salvador, sino que también votaron por él solo por el hecho de romper el bipartidismo, por no votar por Arena ni FMLN, y es algo válido. Es lo que la gente critica. ¿Por qué votaron por el FMLN allá en el 2015 cuando surgió la figura de Nuegado, ¿verdad? De Sánchez Serén? ¿Cómo es que se les ocurrió a los salvadoreños votar por un presidente como ese? Es que miren, yo entiendo la crítica. Yo no voté por... Yo recuerdo que anulé mi voto porque yo no iba a votar ni por Norman Quijano ni por este señor, el Nuegado.
pero entiendo a los que votaron por Sánchez Serén, porque lo único que queríamos en El Salvador es no volver a los años de Arena. Eso era lo que queríamos. Y la gente lo hizo no porque vieran capacidades en Sánchez Serén, sino porque no volviéramos a los gobiernos de Arena. Eso fue todo. Creyeron que así estaban venciendo a los oligarcas, pero los oligarcas siempre estaban ahí, manipulando tanto a Arena como al FMLN. ¿Por qué creen que los dos también hicieron fraude en las elecciones haciendo pacto con pandillas? Tanto FMLN como Arena, porque eran lo mismo. Paolo Luers ayudó tanto al Arena como al FMLN a hacer pacto con las pandillas. Son lo mismo los dos. Entonces, cuando se rompió el bipartidismo, no solo rompimos la hegemonía Arena-FMLN acá en el país, rompimos también el control que tenían los oligarcas del Estado. ¿Por qué creen que en 2021 el presidente Bukele tuvo que hasta fomentar el hecho de cambiar algunos jueces? Porque los jueces estaban comprados por estos oligarcas. Y estos oligarcas no tenían repercusión en sus acciones. No tenían ningún tipo de responsabilidad con las acciones que cometían, porque ellos manipulaban el Estado. Manipulaban al gobierno, que es el órgano ejecutivo, manipulaban a la asamblea, creando leyes a su favor, y manipulaban el órgano judicial, donde salían ellos impunes todo el tiempo. Ese es el Estado. Ese es el control del Estado. Y esto los medios de comunicación actuales no te lo dicen por miedo. Tienen miedo a tener repercusiones de estos grandes empresarios, millonarios, familias millonarias de acá del país. Y vean lo que dice el presidente Bukele allá por el 2021, cuando él ya era presidente, pero que logró la mayoría en la Asamblea Legislativa. Logró romper hasta entonces, logró romper la hegemonía que mantenía la oligarquía sobre el Estado salvadoreño. Hasta entonces logró romperla. ¿Y qué es lo que dice el presidente Bukele? Aquí lo vamos a leer. En el primer tuit él explica, dice: los dueños de las fincas, entre comillas, latinoamericanas, que así es como veían los oligarcas a cada país en Centroamérica, los que gozan de privilegios históricos, diseñaron sistemas que los protegerían para siempre y solamente alternan gerentes y capataces a lo largo de las décadas. Por eso nada cambia nunca, por eso cada elección termina en decepción. ¿Qué es lo que explica el presidente Bukele apenas en el primer tuit? Aquí deja ver cómo funcionaba la oligarquía. Eran unos prácticamente dueños de las fincas, que eran las familias millonarias de El Salvador, y solo iban cambiando presidentes, solo iban cambiando asamblea, cambiando jueces, pero como ellos manipulaban siempre, las cosas no cambiaban en El Salvador. Ellos eran los que tenían la última palabra. Recuerden que era lo mismo cambiar de presidente de Arena, pasamos de Cristiani a Calderón Sol, de Calderón Sol a Francisco Flores, de Francisco Flores a Tony Saca, y no cambió la cosa. Y no es porque fuera el mismo partido, no, era porque eran los mismos oligarcas. Cambió de Tony Saca a Mauricio Funes y no cambió nada, porque no cambió el gobierno ni el partido. O sea, cambió el partido, perdón, y el presidente, pero no cambiaron los oligarcas. Sigue diciendo: cualquier pueblo que aspire a cambiar, que sueñe con salir del subdesarrollo, que quiera una mejor calidad de vida, deberá limpiar su casa y derrotar al sistema impuesto y protegido celosamente por todos los poderes fácticos. Esa es la tarea más difícil de todas, romper la oligarquía, ¿verdad? ¿Por qué es la más difícil? Porque no está protegida solo por ellos. Sus empleados, brazos mediáticos, gremiales, tanques de pensamiento, ONGs y voceros, sino por un aparato ideológico que controla los paradigmas, la opinión e incluso buena parte del periodismo y la academia. Vean que se han adueñado de todo, no solamente de los partidos políticos, sino también de la prensa, de las ONGs, de los tanques de pensamiento, como dice el presidente Bukele, e incluso de los paradigmas. ¿A qué se refiere con los paradigmas? Que han creado un bipartidismo, crearon un bipartidismo donde si no eras del FMLN tenías que ser de Arena y viceversa. Si no simpatizabas con Arena es porque eras del FMLN. Y crearon un falso conflicto para desviar la atención de la gente.
Entonces, esos son los paradigmas que todavía tenemos en El Salvador. Si ustedes se fijan, en El Salvador hay una gran polarización. Si estás en contra, por ejemplo, si estás en contra del gobierno es porque sos opositor. Y si estás a favor del gobierno es porque sos foca. O sea, o estás de un lado o de otro. Y hay temas en los que podemos ser neutrales. No necesariamente estar a favor de uno y de otro. Pero la gente no entiende eso porque tantos años que vivieron entre dos partidos. Sigue diciendo el presidente Bukele, y aunque es la tarea más difícil, es la más importante. Se debe desmontar las fincas, despedir a los capataces, quitar la máscara de la hipocresía con la que nos engañan y establecer verdaderas democracias. Suena difícil, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque su sistema tiene un error de origen. Sus aparatos ideológicos construyeron paradigmas aceptados por todos como verdades irrefutables y blindados contra toda crítica. El error fue que los términos que usaron son contrarios a los mismos sistemas que los protegen. Enarbolaron conceptos como democracia, libertad, soberanía, independencia, pero todos esos términos tienen definiciones claras, contrarias a sus sistemas. Esos términos también están blindados como verdades en la mente de nuestros pueblos. Esos términos son sus némesis. ¿Sabe por qué dice esto el presidente Bukele? Porque siempre sacaron la bandera de la democracia, tanto Arena y el FMLN, y que miren la democracia que hay en El Salvador. Sí, pero cuando Nayib Bukele quería lanzarse a la presidencia y que decidió lanzarse, ustedes recuerdan cuánto le costó poder correr por la presidencia. Eso no es democracia. Miren, primero lo adoptó el partido CD. Luego a última hora, como no le daban permiso de poder inscribirse, lo adoptó Gana. Luego fue que crearon el partido y no querían que creara el partido Nuevas Ideas. Tuvo un montón de trabas para poder correr por la presidencia porque no querían estos poderes que él corriera por la presidencia. Porque sabían que era un riesgo el que se estaban jugando. A eso le llaman democracia, ponerle trabas a un contrincante, cuando claramente la democracia es todo lo contrario, ¿verdad? Dice por último, solo se les debe afrentar con verdadera democracia, con verdadera libertad, con verdadera soberanía y con verdadera independencia. Ahí quedan sin argumentos porque no pueden atacar con coherencia, caen inmediatamente en contradicción tratando de justificar lo injustificable. Y como tenían incluso hasta empresas funerarias, empresas de seguridad, a ellos les convenía el tema de la falta de seguridad en El Salvador. Tenían agencias de seguridad privada que los contrataban con el gobierno para así poder sacar dinero del gobierno. Cuando lo que tenía ese dinero, lo que tenía que hacer el gobierno con ese dinero era comprar equipo para la PNC, lo que ahora se hace, armar a los soldados y a la PNC para combatir a la delincuencia, no contratar servicios de seguridad privada, que ellos eran los dueños y ellos terminaban dándose los contratos, ¿verdad? Son cositas así que demuestran cómo tenían un control sobre nuestro país, estos oligarcas. Y vean, dice para finalizar, cada pueblo debe luchar por lograr el significado real de cada uno de estos términos. No es difícil encontrar su significado, están en todos los diccionarios. Ellos no podrán vencer a sus propios paradigmas, sus aparatos ideológicos no fueron diseñados para eso. En El Salvador lo estamos derrotando, decía el presidente Bukele en el 2021, cuando se ganaron las elecciones de diputados. Por eso le ponen tanta atención al país más pequeño del continente. No es que teman por El Salvador, a lo que temen es al poder del ejemplo que está dando el país. Temen a que pase en sus fincas, temen a que cada pueblo tome en sus manos su propio destino como ocurrió aquí en El Salvador. Vean qué interesante cómo dos personajes, uno Dagoberto Gutiérrez, que en paz descanse, y otro el presidente Bukele, que entendieron cómo se movía el país en ese entonces. Para aquellos nuevos, por eso les decía a un inicio, para aquellos nuevos en la política, jóvenes que acaban de interesarse apenas en la política, ahí está la explicación. Eso es el Partido Arena, eso es el FMLN.
Y ahora se les ha unido el partido Vamos, también dirigido por otros oligarcas, gente que está interesada en meter ideologías LGBT a El Salvador, gente que está interesada en meter pues temas que van muy en contra de lo que los salvadoreños creen. Por ejemplo, desvivir a una persona antes de que nazca, temas así. Ellos quieren hacerlo realidad en El Salvador. Son personajes que manejan estos partidos desde las sombras solo por sus ansias de poder y de poder controlar El Salvador. No, los que ponen al frente son títeres nada más. Claudio Ortiz, Marcela Villatoro, Francisco Lira, esos que se pasan ahí rasgando las vestiduras en la asamblea. Esos son títeres, eso es la imagen nada más. El que está detrás es el que está moviendo los hilos. Y ahí los salvadoreños tenemos que tener mucho cuidado con esto. Bien, si la información les ha gustado, dejen su pulgar arriba, suscríbanse a este canal, no olviden activar la campanita de notificaciones y compartir este video en sus redes sociales. Por acá les dejo más videos relacionados con la actualidad de El Salvador, siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente video.